Juan Fernando Bolívar, residente de primer año de medicina interna. La actividad que nos corresponde hoy es el club de revista. El artículo que quisimos presentar es un estudio de cortes que intenta relacionar el consumo concomitante de anticonceptivos y AINES con el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Agradezco al profesor Fabián Jaimes por su asesoría. Entonces, el contenido, vamos primero a dar un caso clínico a modo ilustrativo, luego bases fisiológicas de cómo se relaciona el consumo de estos medicamentos con la enfermedad tromboembólica. Vamos a presentar unos estudios de base, los cuales tomaron los autores para desarrollar su estudio. Vamos a hacer una revisión corta de factores de riesgo para TEP. Luego empezamos con los métodos del estudio, los resultados, la lectura crítica según la guía JAMA y las conclusiones. Este es el caso clínico, una paciente de 19 años, diagnóstico de artritis idiopática juvenil desde los 16. En el momento con actividad leve de la enfermedad, trata sus recaídas con cursos de AINES y planifica con ciproterona 2 miligramos y etinilestradiol 30 microgramos. Paciente refiere en su consulta que pronto realizará un viaje en avión de aproximadamente 6 horas y pide su concepto respecto al riesgo de trombosis. ¿Por qué es importante tratar este tema? Se ha visto una incidencia no despreciable de 10.5 por 100.000 mujeres año de TEP desde los 25 a los 44 años. En mujeres que se diagnostican la TEP, el 38% usaban en el momento anticonceptivos orales. Y la incidencia acumulativa de TEP o TEP es mayor en las mujeres premenopáusicas que en los hombres. Sin embargo, los hombres tienen mayor riesgo después de los 50 años. A pesar de eso, el riesgo acumulado va a ser mayor en mujeres que en hombres. El uso de anticonceptivos en Colombia es importante. 21% de mujeres con pareja usa anticonceptivos hormonales y el 31% de mujeres sin pareja. Entonces, como un intento de explicar el mecanismo de acción de los anticonceptivos y cómo aumenta el riesgo de trombosis. Los estrógenos, como muchas hormonas lipofílicas, van a actuar estimulando la transcripción de ciertos genes para ciertas proteínas. En el caso de los estrógenos, ellos van a estimular la transcripción de varios factores de la cascada de coagulación, como lo son el factor 5, el 7, el 8, el 10, el 12, la trombina, el fibrinógeno. También hay que mencionar algo importante. Como vemos, los anticonceptivos orales causan una disminución pequeña del factor 5. Esto nos podría hacer creer que tiene un efecto antitrombótico. Sin embargo, se ha visto que el factor 5 es un coadyuvante de la proteína C activada para inhibir el factor 8. En conclusión, lo que nos van a hacer los estrógenos va a ser generar un estado neto protrombótico. Es de mencionar que algunos anticonceptivos, sobre todo los de tercera generación, como el Dienogest, van a aumentar en mayor cantidad el factor 7, confiriéndole en teoría un mayor riesgo trombótico a este tipo de anticonceptivos. Vale. ¿Qué evidencia hay al respecto? Tomé este estudio de casos y controles anidados en el que se encuentran 5.062 casos de TEP y se emparejan con 19.631 cortes, se encontraron 5.500 y se emparejan con 22.396 controles. Ellos dan una definición de uso actual como un uso al momento del diagnóstico de TF o un uso en los últimos 28 días anteriores al evento. Bueno, entonces en esta gráfica podemos ver que hay un riesgo diferencial entre el tipo de componentes, sobre todo en los progestágenos. Vemos un riesgo mayor, sobre todo en el desogestrel, un riesgo juntando las dos cortes
tenemos un riesgo de 4.28 veces más en el riesgo, en el consumo actual de anticonceptivos para TDP. También el Gestodene tiene un riesgo importante de 3.68 veces. Otros que también tienen un riesgo mucho mayor son la drospirenona de 4.12 veces y la ciproterona 4.27 veces. Es de resaltar pues estos últimos anticonceptivos tienen también un efecto mineralocorticoide. Este estudio de casos y controles, el estudio MEGA, lo tomé para ilustrar tanto la diferencia de riesgo según las dosis de estrógenos y el tiempo que se expuso la paciente al estrógeno. Este es un estudio de casos y controles en 6 clínicas de Holanda. Se tomaron mujeres premenopáusicas menores de 50 años. Fueron 1.524 pacientes que presentaron la TP y 1.760 controles. Entonces, aquí quiero resaltar que se comparó una dosis estándar de 30 microgramos de finilestradiol. Vemos que comparándolo con la dosis de 20, el riesgo disminuyó solo en los anticonceptivos que venían con Gestodene, un riesgo de 0, un OR de 0.3. En los combinados con levonorgestrel y desogestrel, el riesgo no fue significativo. Y en los anticonceptivos que contenían 50 microgramos de finilestradiol, sí se veía un aumento de riesgo importante con un OR de 2.2. Sin embargo, pues es de aclarar que ya en este momento es raro ver esa concentración de finilestradiol en los anticonceptivos actuales. Esta otra tabla la quería mostrar para ilustrar el riesgo según la duración del consumo del anticonceptivo. Vemos que paradójicamente el uso menor a 3 meses se asocia con un OR mucho mayor que en las otras instancias, un OR de 12.6, mientras que el OR va bajando a 8.6 entre 3 a 6 meses, e incluso mayor a 12 meses ya el OR alcanza 5. Esto los autores lo explican debido a que generalmente cuando una paciente presenta trombosis, eh, asociada pues, al consumo de anticonceptivos, hay un factor de riesgo adicional que no se ha detectado, que se combina con el uso del anticonceptivo y que genera el riesgo trombótico. Entonces, este factor pues, se desenmascara cuando llevamos poco tiempo utilizando el anticonceptivo. Por eso las pacientes que ya llevan mucho tiempo usando el anticonceptivo posiblemente no tengan el factor de riesgo y por eso el OR es menor. Bueno, ahora hablando del mecanismo fisiopatológico en que los AINES se han asociado a trombosis, debemos hablar primero del mecanismo general de acción. Sabemos que los AINES son inhibidores tanto de la COX-1 como de la COX-2, los no selectivos, van a hacer que van a producir la prostaglandina H2, se- eh, teniendo como sustrato el ácido araquidónico. Posteriormente, la prostaglandina H2 eh, se va a convertir en los prostanoides, como son el tromboxano A2, la prostaglandina E2, la prostaciclina, o conocida como la prostaglandina I2, gastroprotectores, de los efectos en la remodelación miocárdica, en los efectos de la el COX-2 se va a presentar sobre todo en las células del endotelio vascular junto con el COX-1 y se va a expresar según las fuerzas de cizallamiento que se presenten en el endotelio. El COX-2 va a ser el principal productor de prostaciclina, prostaglandina I2, que va a ser, por así decirlo, un contrarregulador del tromboxano A2 producido por la COX-1 y los efectos van a ser lo contrario. La prostaciclina lo que va a hacer es va a ocasionar una vasodilatación, una inhibición de la agregación plaquetaria y una disminución de la proliferación del músculo liso. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una de las razones por las cuales se ha asociado a los inhibidores selectivos de la COX-2 a un aumento del riesgo cardiovascular, ya que inhibiendo solo la COX-2 predomina el efecto del tromboxano A2 en la
con la COX-1 y no tenemos los efectos protectores de la prostaciclina. En general, también esto aplica para los demás AINES, ya que el riesgo lo confiere en una inhibición mayor del COX-2 respecto al COX-1. Por ejemplo, el diclofenaco tiene un potencial de inhibición de la COX-2 selectivamente, casi igual que el celecoxib. Este es uno de los estudios que relaciona los AINES con el riesgo de TDP. Es un estudio de casos y controles en el norte de Dinamarca. Se tomaron 8.368 casos y 82.218 controles. Se tomó los datos del Registro Nacional de Pacientes. Los pacientes con un primer episodio hospitalario de TDP diagnosticados entre el 99 y el 2006. ¿Cómo se definió el uso de los AINES? Se definió como uso concurrente si la última prescripción reclamada fue los primeros 60 días, en los últimos 60 días, perdón, antes del evento. Los nuevos usuarios, como la primera prescripción en los últimos 60 días antes del evento, y usuarios crónicos, pacientes que han tenido más de una prescripción entre 60 a 365 días antes del evento. Entonces encontramos aquí un resultado compuesto que toma tanto el TEP como la TDP y también un subgrupo de TDP no provocada. Vemos que hay un aumento del riesgo, sobre todo en los usuarios nuevos, en los valores ajustados con un un IRR hasta 4.50, de 4.56, o sea, un aumento de 4.5 veces la incidencia del compuesto de enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes. Vemos que es muy importante también el riesgo en los selectivos de la COX-2, sin embargo, no es muy diferente a los de los no selectivos. Bueno, ya para hablar un poco de los factores de riesgo para TDP, debemos clasificarlo en factores agudos, que son factores en los que hay una elevación inmediata del riesgo, sin embargo, esta se da en corto tiempo. En este caso tenemos la cirugía, las fracturas y las lesiones menores, tenemos la trombocitopenia inducida por heparina, las infecciones y la infección por COVID-19 o la vacunación por COVID-19. Tenemos los factores subagudos en los cuales el riesgo persiste solo hasta que se expone al factor. Si el factor ya no está, el riesgo disminuye. En este caso tenemos todas las enfermedades inflamatorias y los estados hormonales, entre ellos el consumo de anticonceptivos, el embarazo, las terapias de reemplazo hormonal. Tenemos los riesgos, los factores de riesgo basal, que son estables durante el curso de vida del individuo. En este tenemos los demográficos, como son la edad, incluso la altura está asociada al riesgo de TDP, los comportamentales, como son el estilo de vida, el tabaquismo. Están los antropométricos, ya mencionados, y los genéticos, como son las mutaciones en el factor 5 Leiden, tanto homocigotas que confieren un riesgo hasta de 4 veces y las heterocigotas que pueden generar un riesgo hasta de 11. También hay otras mutaciones mencionadas, polimorfismos de la protrombina, incluso se han desarrollado scores genéticos que con una mutación de un alelo sumado de mutación confiere un OR aproximado a 1.4. Están los factores de riesgo adquiridos que no van a estar presentes en todo el transcurso de vida del individuo, como son el cáncer, la obesidad, las enfermedades autoinmunes, la FA y la falla cardíaca y un TDP, un episodio de TDP previo. Esta gráfica se las quería traer para ilustrar que es un balance entre factores protectores y factores de riesgo, y podemos ver que en los factores de riesgo no se encuentra ni la hipertensión, ni la diabetes, ni la dislipidemia, porque
parece ser que individualmente estos factores no se han relacionado con el aumento de riesgo. Y también quería mencionar en los factores protectores a las estatinas, ya que si bien no se ha asociado un riesgo con el aumento de lípidos en sangre, al parecer las estatinas confieren un riesgo, una disminución del riesgo, perdón, por sus efectos antiinflamatorios per se. Esta es una tabla de factores de riesgo, la cual se encuentra en la guía de TEP, de la guía del 2019 de la Asociación Europea, que me pareció muy ilustrativo traerla, ya que clasifica los factores de riesgo por el OR. Vemos que los factores con un OR mayor, un OR mayor de 10, están entre ellos las fracturas de extremidades inferiores, el reemplazo de cadera o de rodilla, las hospitalizaciones por falla cardíaca y fibrilación auricular. Ya en factores de riesgo moderados, ellos los clasifican en un OR entre 2 a 9. Aquí tenemos las terapias de reemplazo hormonal, tenemos los anticonceptivos, las infecciones, el cáncer. Y ya ellos determinan factores de riesgo débiles menores, con un OR menor a 2, como un descanso en cama mayor a 3 días. Ellos aquí sí mencionan la diabetes, la hipertensión arterial. Bueno, presentando esto y viendo la evidencia que hay entre el riesgo de consumo de anticonceptivos y AINES y TBP, ya surge la pregunta de cuál es la magnitud del riesgo concomitante de ambos medicamentos en mujeres. Entonces, para eso está el estudio que les vengo a presentar hoy, que es un estudio que intenta pues relacionar esa magnitud de los dos, del consumo de los dos medicamentos y la TDP. Entonces, es un estudio nacional de cohorte, mujeres entre 15 a 49 años viviendo en Dinamarca entre el 96 y el 2017. Los criterios de exclusión que se tomaron fue pacientes con una TBP previa, pacientes con cáncer, excepto cáncer de piel no melanoma, trombofilia, histerectomía o forectomía bilateral, esterilización o tratamiento de infertilidad. El seguimiento se hizo desde el 1 de junio del 96 o desde el cumpleaños número 15 si esto ocurría después del inicio. Las mujeres que inmigraron entraron un año después de la fecha de migración, por la cuestión de conseguir los datos o datos fiables en las pacientes, y fueron censuradas ya todo lo que ocurrió después del 31 de diciembre de 2017. La identificación se hizo por muchas bases de datos que poseen pues, el Sistema de Salud de Dinamarca, como el Sistema de Registro Civil, el Registro Nacional de Causas de Muerte, el Registro Nacional de Pacientes, el Nacional de Estadísticas de Productos Medicinales, y se usó los números de identificación únicos que tienen los pacientes. ¿Cómo se definió la exposición a anticonceptivos? La exposición se basó según el número de prescripciones. Estos datos los obtuvieron del Registro Nacional de Estadísticas de Productos Médicos, como ya lo había mencionado. Entonces, la exposición se tomó desde la fecha en la que se reclama la prescripción, y la duración simplemente se definió por la cantidad de dosis compradas. En el caso de View, se asumió la duración un año menos del tiempo máximo aprobado, que en el caso de ellos era 3 años. Bueno, entonces aquí los autores nos separan el riesgo de cada uno de los anticonceptivos que evaluaron. Eh, ellos toman como alto riesgo los parches, el anillo vaginal, el etinilestradiol de 50 microgramos, y estos progestágenos de tercera generación, como lo habíamos visto en el estudio previo, como el desogestrel, el gestodene, la drospirenona y la cicloterona. En riesgo medio toman los anticonceptivos combinados con etinilestradiol de 30 microgramos, que no son estos que menciono acá,
y la medroxiprogesterona inyectable. Y los de riesgo bajo toman tabletas de solo progestina, los implantables y el DIU. ¿Cómo definen la exposición a AINES? Igual, el tiempo de exposición lo toman como una semana después de la fecha en la que reclaman la prescripción. Ellos aquí, más adelante, hacen un análisis de sensibilidad. Ellos toman que después de haber reclamado la fórmula, toman la exposición como 30 días después de reclamada. Esto lo hacen, según ellos, porque la mayor parte de las fórmulas fueron blisters de 30 tabletas. Ellos dicen que posiblemente estas 30 tabletas ellos las reparten y las consumen en los 30 días posteriores. Y ya, si se sobreponía el tiempo de exposición de ambos, se tomaba como una usuaria concomitante, que es lo que vamos a comparar. ¿Cómo se midió el desenlace? Se definió por los CIE-10 en el Registro Nacional de Pacientes y de Causas de Muerte. Ellos tomaron como desenlace diagnósticos hechos exclusivamente en el departamento de urgencia. Posteriormente hacen un análisis de sensibilidad ya con estos diagnósticos confirmados, ya sean por imagen o por una prescripción posterior de anticoagulantes. El problema es que ellos refieren que al inicio estas imágenes no están codificadas y finalizando el estudio hay datos faltantes de la prescripción de anticoagulantes. Uno infiere que por esto ellos decidieron que el desenlace fuera solamente diagnóstico médico, porque esos, y CIE-10 anotados, porque esos datos sí los tenían, mientras que los datos de imágenes y de prescripción de anticoagulantes aparentemente faltaban. Ellos definen unas variables confusoras, unas variables que ellos podían medir o información que ellos podían sacar, como son la edad, el tiempo calendario, el nivel de educación, el embarazo, la cirugía, hipertensión o diabetes, uso de ácido tranexámico, síndrome ovario poliquístico, endometriosis, migraña, enfermedades del tejido conectivo y poliartropatía inflamatoria. El análisis estadístico, ellos usaron una regresión de Poisson como un análisis con todos las demás factores confusores, les dieron un valor y utilizaron esta regresión para poder hacer un resultado ajustado. Utilizaron los análisis de sensibilidad ya mencionados previamente, utilizaron un test LR para calcular el valor de P de cada uno de los subgrupos, es decir, del subgrupo que no tomaba AINES y tomaba anticonceptivos de alto riesgo, el que tomaba AINES y tomaba anticonceptivos de mediano riesgo, etc. Y utilizaron también un subgrupo de mujeres sanas, mujeres que no tenían ninguno de los factores confusores previamente mencionados. Esta es la figura 1. En la figura 1 vemos que mencionan todos los datos que se excluyeron según los criterios de exclusión y los datos censurados. Ellos mencionan el porqué de la censura de estos datos. Es importante mencionar que ellos censuran, por ejemplo, en el embarazo, censuran todo el embarazo y 6 meses después del embarazo. Refieren que si pasa el desenlace o algún criterio de exclusión, ya la paciente queda censurada por el resto del estudio, si no, simplemente se sigue normal. Vemos que no refieren ninguna pérdida como tal de los datos, solamente los censurados y los excluidos. Esta es la tabla 1. En la tabla 1 podemos ver que entre todos los grupos de pacientes y las diferentes relaciones entre consumo de AINES y anticonceptivos, solo hay diferencias en el nivel educativo. Es algo esperado. Las mujeres con menor nivel educativo, con no uso de anticoncepción hormonal. En el tabaquismo también hay diferencias importantes y sobre todo también en estas tres, en el que hay un mayor uso concomitante de ambos, que son la migraña, las enfermedades del tejido conectivo y las poliartropatías inflamatorias. En los resultados tenemos
que las mujeres que siguieron dieron a 21 millones de personas año, en el que ocurrieron 8.710 eventos. El 31% de los eventos fueron TEPS, el 81% fueron confirmados por imagen o formulación de anticoagulantes posterior y ocurrieron 228 muertes en los siguientes 30 días después del diagnóstico. 529.704 tuvieron uso concomitante y la mayoría fueron una combinación de AINE con anticonceptivos de alto riesgo. Eh, el medio de prescripciones reclamadas de AINES fueron dos. 93% de las pacientes reclamaron su primera prescripción de AINES después de un año de iniciar la anticoncepción y vemos que el AINE con mayor uso fue el ibuprofeno. Bueno, esta es la tabla 2 que nos muestra los resultados. Vemos cómo en la anticoncepción de alto riesgo hay un aumento con todas las variables ajustadas de 4.1 del IRR, o sea, hay un aumento de 4 veces la incidencia, 4.1 veces la incidencia de enfermedad tromboembólica en las pacientes con anticonceptivos de alto riesgo. Ahora mirando el uso de solo AINES, de cualquier AINE, hay un riesgo de 7.2 veces del aumento de la incidencia en este grupo. Y vemos en el uso concomitante, sobre todo de alto riesgo, que uno esperaría ver un aumento multiplicando el 4.1 veces por el 7.2 veces, un aumento alrededor de 28 veces, sin embargo vemos un aumento de 44.8 veces la incidencia en pacientes que consumen anticonceptivos concomitantes a AINES, anticonceptivos de alto riesgo. Esto muestra que de pronto podría haber un efecto de sinergismo en estos dos medicamentos. Esta gráfica nos habla más de un riesgo absoluto de cuántos eventos se aumentaron en cada grupo. Por ejemplo, podemos ver que en los anticonceptivos de alto riesgo y consumo de AINES hubo un aumento extra de 23 eventos más de enfermedad tromboembólica. Vemos en los pacientes de bajo riesgo, por ejemplo, haciendo la comparación, que hay un aumento solamente de 3. Se me ha olvidado mostrarles el riesgo, siempre pareció ser mayor con el diclofenaco. En este caso hay un aumento con el uso concomitante de anticonceptivos de alto riesgo. Estos son los resultados ajustados de cada uno de los subgrupos que ellos tomaron, por ejemplo, el subgrupo de mujeres sanas o los análisis de sensibilidad con ya el aumento de la exposición a los AINES mayor a 30 días, perdón. Vemos que en el subgrupo de mujeres sanas, pues uno esperaría que la diferencia no sea tanta, pero hay una mayor diferencia, hay un aumento de riesgo de 15 con el uso solo de AINES, hay un aumento de 19 veces la incidencia. Bueno, ahora, pues realizando el análisis según la guía JAMA, respondiendo, ¿los expuestos y no expuestos empiezan y terminan con el mismo riesgo? No, pero mencionan todos los métodos que utilizaron para balancearlos, que ya los expuse. Los métodos para detectar el desenlace fueron todos iguales, fueron la búsqueda del CIE-10 con el diagnóstico. El seguimiento fue completo, sí, no nos reportan pérdida de datos. La asociación, qué tan fuerte es la asociación, ya presentaban los resultados. Cuán precisa fue la estimación de riesgo, podríamos decir que fue preciso según los intervalos de confianza vistos. Los pacientes fueron similares a los de mi práctica. No, las pacientes presentadas fueron mujeres danesas y pues difieren de vida y la condición socioeconómica. El seguimiento fue lo suficientemente largo, un seguimiento de 21 años, un tiempo más que suficiente para el desarrollo de la enfermedad tromboembólica.
La exposición es similar, sí, es muy común ya como vimos la prescripción de ambos medicamentos de forma concomitante. La magnitud del riesgo ya fue expuesta y los beneficios de la exposición ya fueron expuestos y conocidos. Entonces, estas son algunas consideraciones personales que tuve después de leer el estudio. El resultado en valores relativos parecía ser muy importante, en valores absolutos podría no serlo tanto. Considero que hay confusión residual. Como expuse anteriormente, hay muchos factores de riesgo que no se incluyeron en el ajuste porque no tenían la forma de medirlos o no tenían los datos y no se expone con claridad los datos faltantes. Eh, no hay un método de medición estandarizado del desenlace. La verdad, estos códigos pues, se basan en el juicio del médico que hizo el diagnóstico. Si bien se intentó hacer un análisis de sensibilidad con el diagnóstico confirmado por imagen, eh, faltaron datos que no nos mencionan cuántos datos faltaron y no hay claridad sobre el tiempo en que estuvieron expuestos tanto a AINES como anticonceptivos y la relación según el tiempo de la exposición con el desenlace. O sea, cuánto tiempo ocurrió el desenlace después de estar expuesto a los anticonceptivos y a los AINES. Las conclusiones con las que me quedo es que el estudio podría dar luces al respecto del riesgo de TDP en pacientes con uso concomitante de anticonceptivos y AINES y esta relación pareciera ser sinérgica. Se debe considerar que es un estudio que podría ser en nuestro medio y considero que en la práctica clínica podríamos tener en cuenta opciones diferentes a los AINES de ser posible o optar por anticonceptivos de bajo riesgo trombótico.